disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, recibiendo en nuestra entrevista central a un invitado que hemos estado mencionando durante los últimos días después de que se hiciera pública su destitución o remoción del cargo que ocupaba por alrededor de 20 años, o que por lo menos trabaja en esta institución pública desde hace alrededor de 20 años, el doctor Rafael González, quien es cirujano laparoscópico y secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, que la semana pasada, o la antepasada y la pasada se hizo público, fue removido del cargo y que la opinión pública y los demás medios habían entendido, habían dicho que esto había sido obra del doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, por unas declaraciones que diera en Sol de la Mañana, si no me equivoco. Buenos días, doctor González, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias, estamos bien. Gracias por permitirme hablar en este centro prestigioso de la mañana y mano a la obra. Claro que sí, mano a la obra. Yo quiero que usted me recree un poquito qué fue lo que sucedió, porque usted dio unas declaraciones. 2 días después de esas declaraciones lo destituyen. Primero, ¿cuánto tiempo tenía usted en el hospital que estaba trabajando, el Hospital Marcelino Vélez Santana? Y si fue removido, destituido o simplemente lo dejaron ahí sin funciones. Mira, el Hospital Marcelino Vélez Santana tiene 22 años. Ese mismo tiempo tiene Rafael González perteneciendo al staff de cirugía del Marcelino Vélez Santana. Asumimos la dirección o la gerencia de cirugía en el 2004. Es decir, que tenemos 21 años siendo gerente de cirugía. Lo que motivó esta decisión arbitraria, es decir, de intentar solallar y silenciar que se diga lo que está pasando a nivel nacional con el servicio hospitalario, pues es simplemente una intentona, porque no nos van a callar. Y que cada vez más médicos se van a sumar a decir su inconformidad con el asunto de cómo se está manejando y cómo nosotros tenemos el material que tenemos para trabajar a nivel hospitalario. Doctor, ahí mismo, en esa pregunta, usted decía algunas cosas sobre el tema del sector salud. Y es más fácil para usted porque está desde adentro, o sea, vive claro. el sector salud. Hace algunos días me llamaron unas personas de San Pedro de Macorís diciendo que fueron a inaugurar el Hospital Musa, si no me equivoco, de San Pedro, y que cuando esa persona vio la reinauguración, prácticamente era un tema de pintura y un tema de algunas cosas básicas. Entonces fue algo que usted dijo y que yo lo escuché. Pero ¿cómo está? Di ese opening, ese briefing para saber cómo está el sector salud en general, con qué precariedades o cómo está operando el sector. Mira, si tú ves los grandes hospitales de la capital y vas a medir lo que se recibió en el 20, ya para no tener referencia, lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo en la revolución hospitalaria del 2012 hasta el 2020 y lo que ha ocurrido con el nivel hospitalario desde el 2020 hasta ahora la fecha, pues vemos que sin lugar a duda el sector y el ejercicio de la salud pública ha demejorado. Y ha demejorado no solamente en lo que tiene que ver con el servicio, sino también en los controles. Ustedes ven una publicación que hizo a raíz de que yo hablaba de que no se publicaban indicadores de calidad y que el presidente en su discurso no habló de indicadores de calidad. ¿Por qué? Porque primero ellos tienen una notificación deficiente. Es decir, las enfermedades ¿Quién tiene notificación deficiente? El ministerio con relación a quien recoge. Espérate. ¿El Ministerio de Salud Pública? Sí, el porque ministerio, tenemos un tema, y mire, doctor, usted cae en un día importantísimo porque es Día Mundial de la Salud. Sí, hoy yo voy a hablar de eso. ¿Verdad? Entonces, pero el Ministerio de Salud es regido por una persona diferente a la del Servicio Nacional de Salud.
Y según lo que tengo entendido, hay una pugna interna que no viene de ahora, es que como que tú poner a alguien en la cabeza, el Ministerio de Salud pone a alguien en la cabeza del servicio, el servicio maneja el presupuesto, el ministerio regula, eso como que crea una fricción y unos problemas. ¿Eso se está dando ahora? Sí, 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 hay una disociación en lo que tiene que ver entre el gerente o fiscalizador de los controles sanitarios y el brazo operativo. ¿Por qué? Porque tenemos un individuo que maneja el 67% de lo que es el presupuesto que dedica el Estado al servicio de salud, que es el flamante director del SNS, el decano del micrófono, que le quedó grande el traje. Nosotros vemos con mucha pena que lo que tiene que ver con notificación en cuanto a enfermedades que deben tener control, lo que tiene que ver con mortalidad materna, se manipula la información. Y se manipula la información porque se dan datos malsanos, pero también se envían señales de que eso no se puede decir. Y yo te puedo decir, miren que ahora mismo se publicó que ellos han reducido la mortalidad materna. Cuando tú ves ese titular, no, tú te entiendes entonces, que estamos tú entiendes mejorando. que vamos bien. Entonces yo te voy a decir cosas por las cuales no hemos mejorado la mortalidad materna. Adelante. Primero, la mortalidad materna se mide en un porcentaje con relación al número de nacidos vivos y al número de partos. Eso es mortalidad materna. Y eso se hace con un rango, varias cifras. Primero, número de nacidos o número de partos, bien, en un periodo de tiempo de un año, con relación a una tendencia, para tú hablar de mejoría. Entonces, ¿qué publican ellos? Hemos reducido la mortalidad materna. Tuvimos el trimestre pasado 49 y ahora hemos tenido 36. Se redujo el número y es lo que ellos quieren decir. Es decir, como si fueran ignorantes, como el niño que tú le llevas un juguete, que él te pidió un carro que se moviera y tú le lleves el carro que no se mueve para que él mismo lo arrastre. Es decir, sin conciencia. Es decir, como que no tenemos profundidad en lo que estamos haciendo. Y es simplemente una falsedad. ¿Por qué? Porque yo me eché la semana pasada diciendo que no se habla de ningún indicador de calidad en el servicio. De número de consultas. Eso no es un indicador de calidad en el servicio. Porque tú puedes tener un aumento de las emergencias porque aumentan los accidentes. ¿Y eso es un indicador de calidad? No. Entonces, ahora, un indicador de calidad es cuando tú dices, no, yo tuve de 0.4 que dictan los cánones internacionales de infección hospitalaria, yo tuve 3. Estamos mejorando. ¿Entiendes? Que son los indicadores que dicen que el servicio. Ahora, que yo tengo control en las notificaciones porque las enfermedades que estaban controladas, yo las sigo teniendo controladas porque tengo notificación en relación a la tendencia a la baja. Pero en relación a la tendencia no es un número frío. ¿Entiendes? Entonces yo entiendo que hay una manipulación. Incluso yo entiendo que al presidente este individuo lo manipula y lo malinforma. Porque si el presidente ve esos titulares fríamente y tú ves la portada, se ha reducido la mortalidad materna. Es que el pero presidente se ha no va a reducido. dudar de su funcionario, pues si lo dudara de ellos, ¿no lo dejará ahí o no? Mira, yo te voy a decir una cosa con relación a eso. A veces los presidentes están tan ocupados, y yo voy a hacer una mea culpa con el presidente que tenemos, que no le da tiempo a ver cosas. Pero entonces ¿Y que no maneja el presidente? No es doctor, no es médico. Pero también debe tener instituciones, debe tener organismos que le mantengan informado. Es decir, ¿tú crees que el presidente no sabe que en el hospital Gautier de emergencia tiene una cama cada 50 centímetros, cada medio metro en la emergencia, que parece un Kosovo en pleno siglo XXI? ¿Y eso es calidad de servicio? No, pero él debe saberlo. Ahora, ¿qué está haciendo con el faraón del micrófono en el SNS, publicando que los pacientes están abandonando el servicio privado para irse al público? Eso yo entiendo que el presidente debe saber que es una falacia. ¿Entiende? Ahora, lo que sí yo puedo entender que el presidente es mal orientado en temas que es el técnico que tiene que orientarlo. Porque si tú lo ves fríamente, eso es verdad. Es decir, si tuvimos el trimestre del año pasado, en buena, 49, y ahí hemos tenido 36, realmente si tú ves el número frío bajamos. Ahora, la tendencia en la verdadera información, en el control, no debe ser referente. Es una mentira.
Y así se están manejando, así se maneja el SNS con relación al dato que le da. Eso a es su un rector. mandado. Es un mandado. Es un mandado para que se maneje así. Sí, es un mandado, eso es así. Eso es, y no es un mandado. Debieran con eso, si los técnicos se sientan con el presidente, mañana destituirlo. Y no solamente Destituir a Mario Lama. Sí, y no solamente destituirlo. Debiera el presidente orientar su política de salud en relación a la inversión. Pero ¿qué dice el ministro de Salud con relación a eso? Porque es que yo sé que el ministro de Salud tiene otras visiones con relación al tema sanitario. ¿Qué dice? Sé que no es que son las mejores relaciones, ¿eh? Bueno, se dejan llevar para no tener problemas. Te quiero decir una cosa. El ejercicio, y ustedes deben saberlo, tú tienes un agrónomo que lo manda al campo, donde un individuo que tiene 22 años, 23 años, manejando invernadero, y el agrónomo que se graduó, que duró 5 años estudiando eso, que hizo una especialidad en manejo de invernación y productos rápidos. El individuo que ha manejado 20 años eso le da clase y le enseña cosas. Porque realmente hay una universidad que enseña que anda dualmente relacionada el tiempo y el ejercicio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes en el sector, manejando el sector público, quien no ha tenido ni el tiempo ni el servicio, entonces hay cosas que no le van a llamar la atención. ¿Entienden? Sí. Es decir, y yo siempre he dicho, si a usted en su casa no le molesta una luz quemada, un bombillo que se haya quemado, cuando llega a una institución tampoco le va a molestar. Ay. Doctor, 2 preguntitas breves acá, interesantes. Miren, la primera es que en las declaraciones que dio el director del SNS, Mario Lama, informaba que el caso suyo no fue cancelado, ni tampoco una retaliación política. Y él decía que gozaba de la honorabilidad y que no se presta para eso porque entiende que la salud es un bien fundamental para la sociedad dominicana. Eso es lo que decía el doctor Mario Lama. Y en segundo, esas deficiencias que usted hablaba acerca del SNS, ¿cuáles serían las grandes problemáticas que tenemos dentro del Sistema Nacional de Salud? Si podría mencionarla a la población. Mira, la gran problemática que tiene el sistema sanitario es que no tiene orientación en el gasto, en la inversión. Y yo siempre he dicho, nosotros debemos retomar el camino de los planes estratégicos en los hospitales. Pero también el presidente habla de que los hospitales van a establecer una tarifa única en el SNS. Eso está dicho. Es decir, ya hoy en día yo no puedo tener un hospital que no sepa cuánto me cuesta tener una cama. Y entonces se llama planeación de costo. Y después de que yo tengo cuánto me cuesta tener una cama hábil, con la calidad que debo tenerla, funcionando, entonces eso me da, ese análisis de costo me va a dar entonces cuánto yo debo cobrar por esa cama para tener un margen de ganancia. Como el Estado no es lucrativo, entonces para tener un margen de mantenimiento y reposición, para ponerle otro nombre. Ahora, tú me puedes decir, ¿eso está en la cabeza de nuestro director? No, porque no se hace. Y yo le quiero decir, nosotros, el principal problema que tiene el sector sanitario ahora mismo es que no hay orientación en el gasto. Si nosotros tomáramos y dijéramos, vamos a hacer un censo nacional de cuántas camas de medicina interna nosotros tenemos, pero entonces vamos a hacer un censo de operatividad, vamos a ir a toda la emergencia y cuál es la demanda de ingreso de medicina interna que tenemos. Y eso nos da un norte hacia dónde debemos caminar, ¿o no? Eso se llama planeación. Pero también, ¿cuál es la desventaja que yo tengo con relación a los centros que tienen esa demanda? Nosotros convencimos al presidente Danilo Medina de que había que hacer un anexo más grande que el Hospital Marcelino Vélez Santa Ana. Y lo hizo casi al doble. Y no lo hizo al doble porque eran 5 pisos que se iban a hacer cuando nos reunimos con los ingenieros y los arquitectos que vinieron, porque se redujo un piso para destinarlo a la remodelación y la conversión de un almacén de enfermos, que era el Marcelino antes, aunque tenía clima artificial, pero tenía 6 camas por cada habitación, con un baño. Y uno de los pisos que se le redujo al nuevo hospital fue para invertirlo en convertir ese hospital
en habitaciones de 1 y 2 camas, darle decencia a la hospitalización. ¿Qué significa eso? Que el plan estratégico que hacía ese hospital le demostró al presidente que esa inversión no iba a ser en vano. ¿Por qué? Porque cada vez que hacíamos el FODA, nuestra principal debilidad no revocable, ¿tú sabes cuál era? La disponibilidad de camas. La emergencia era una hospitalización de 2 y 3 días, 4 o 5 días. Entonces, nos sentamos con los técnicos, mire, eso hay que hacerlo, porque cada año, durante 3 años, los indicadores nos dicen que no vamos a crecer si no se mejora esto. Pero haciendo un plan estratégico. Ahora dígame usted, ¿cuál es el plan estratégico que tiene el SNS para la inversión? Que salís huyendo para Yamasá a gastar 5 millones de pesos, poner una lámpara, cuando no tienen disponibilidad ni espacio en hospitalización con decencia. El principal problema que tiene el sector salud en este momento, la falta de camas. El principal problema que tiene el sector salud es gerencia para orientar la inversión del Estado. Ese es el principal problema. El principal problema es que el poco recurso, es decir, el 1.8 que se está invirtiendo del PIB en el sector salud, tiene una orientación sin rumbo. Doctor, no sabemos. Es decir, yo me levanto hoy voy a ir a Barahona a llevar una servocuna y salgo para allá y llevo la prensa y el aparataje y va el gobernador, va la gobernadora y hacemos un aparataje. Estamos aquí cumpliendo con la salud, trajimos esto. Ahora, realmente ese es el problema que tiene ese centro. ¿Hay un plan estratégico que te dijo qué es eso? No. Y yo le digo a ustedes que nosotros tenemos que reorientar los planes estratégicos en los hospitales. ¿Para qué? Eso se lo hacían todos los hospitales, incluso el hospital de Yamasá lo hacía. Porque yo iba ahí a ese hospital. Entonces el hospital de Yamasá lo hacía un plan estratégico que se venían aquí a Boca Chica. Entonces, eso después del 2020, ningún hospital lo ha vuelto a hacer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo hacíamos porque nos demandaban eso. Es decir, nos entregaban recursos en base a la planificación. Y eso es lo que yo digo. Si los hospitales usted lo convirtiera en unidades productivas, que usted se lo entregara a un director, mire, usted tiene que decirme en qué usted orientó el gasto en este año, fruto de eso y esa orientación y los indicadores que usted ha tenido, en qué va a invertir los recursos en el próximo año. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que se llama tener un plan, porque yo he dicho esta frase: no hay vientos a favor cuando el barco no tiene dirección. Wow. Eso es así. Entonces, yo entiendo que el principal problema que tiene el sistema sanitario nacional es que no tiene orientación en el gasto. Doctor, en el caso de los indocumentados nacionales haitianos que van a los hospitales y que según las cifras alarmantes de las parturientas haitianas, más del 35%, y un gasto en la salud de esos indocumentados por encima de los 20.000 millones de pesos, incluyendo las parturientas, ¿cuáles medidas? Bueno, el presidente tomó algunas medidas el día de ayer. ¿Cómo le evalúa usted? ¿Cuáles cuestiones o medidas más se podrían hacer a fin de disminuir esta situación con los nacionales haitianos en los hospitales, en el sistema de salud de la República Dominicana? Bueno, nos van a convertir a los médicos ahora, además de prestadores de servicio en la forma directa, en agentes de inmigración. ¿No cree que le van a colocar a alguien más? ¿O es que lo van a hacer también los médicos? Bueno, si tú me dices, va a haber un agente de inmigración ahí, 24/7, que va a interferir entre que el paciente pase rápidamente a la emergencia y deme todo lo que tenemos que pedir, entonces eso va a revolucionar el asunto del servicio y la humanización del servicio. Aún más se va a profundizar eso, es decir, la humanización del servicio. Es lo primero, sí, porque nosotros, yo como cirujano, cuando llegaba a hacer la ronda, como encargado del servicio de cirugía, con todos los jefes de servicio de las diferentes especialidades, y encontraba un paciente posado en la cama, le decía al cual es el custodio, quítele las esposas, custódielo, porque ahora toca examinarlo. Porque yo no estoy viendo el delincuente, estoy viendo el paciente. Eso es lo que se llama humanización del servicio. Entonces, si a eso ahora nosotros vamos, que todo el que llegue de tez oscura, le voy a pedir, vamos a tener un problema de funcionamiento, porque lo que yo creo es que se debe hacer en este país
es lo que decía el presidente en campaña. ¿Qué cosa? Cumplir la ley de migración. Es que no hay que hacer más nada, busquen los videos. Es que aquí no hay que hacer más nada. Es cumplir la ley de migración, lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es cumplir la ley de migración. Es decir, ¿cómo es que si usted tiene 5 retenes entre Santiago y Montecristi, los haitianos llegan a Santiago? Por la carretera. No vienen en helicóptero. No vienen por los montes. Llegan en los vehículos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Miremos hacia donde no se quiere mirar. Si usted tiene 5 retenes entre Dajabón, Montecristi y Santiago. Entonces, ¿cómo llegan a Santiago? Porque pueden llegar de Santiago aquí, porque no hay retenes de Santiago a la capital. Ahora, donde tienen que pasar 5 retenes, ¿cómo es que llegan ahí? Es lo que no nos explicamos. ¿Entiendes? Entonces, vamos a nosotros a tener un feedback de también convertirnos en agentes migratorios, los servicios de salud en las emergencias. ¿O van a aumentar la nómina de los hospitales para colocarle una persona ahí? Que Ya una veremos. persona no sería, porque es lo que usted dice, 24/7, tendría que ser un equipo. Un equipo, un roster. Claro. Doctor, a mí me parece un mal precedente lo ocurrido con usted en el Marcelino. Me gustaría saber cuál ha sido la postura del Colegio Médico Dominicano en este asunto, si se ha expresado, si se ha mantenido al margen, cuál ha sido. Sobre todo porque eso habla de no solamente el doctor González, sino es la actitud de saber o de que te prohíban comentar sobre algo que tú entiendes que está mal y que puede costar la vida de los dominicanos. Mira, te va a hablar el médico. Esto simplemente es una intentona de que el que habla le damos. ¿Por qué? Ay, Porque no fue a un simple médico que cancelaron, a un individuo con 30 años en el ejercicio de la medicina, 26 años formando médicos, es decir, ya van varias generaciones de médicos, 20 años siendo formador de residentes y los nuevos cirujanos. Así que todo el que tiene menos de 20 años o 20 años graduado tiene que decir profesor. Es decir, a un individuo que ha dado más de 100 conferencias en todos los congresos internacionales y nacionales en este país y fuera del país, que fundamos la segunda escuela de cirugía endoscópica avanzada en un hospital de prestigio, en el Hospital Salvador Luis Gautier. Yo soy fundador, pero también la segunda escuela a nivel Latinoamérica. Es decir, y con el rango que tiene Rafael González, tú removerlo porque ha hecho una serie de opiniones, eso le envía una señal a los demás. Cuando le dan al fuerte, ¿qué hace el débil? Se retrae. Entonces, eso no es puro y simple. Ahora bien, a sabienda de eso y que las sociedades dominicanas saben quién es Rafael González, el mismo día el Colegio Médico emitió un comunicado que está publicado. El mismo día el Colegio Médico de Cirujanos, también al cual pertenezco, emitió un comunicado. La Sociedad de Egresados del Hospital Salvador Luis Gautier emitió un comunicado. La Sociedad de Cirujanos Vasculares Nacionales emitió un comunicado. La Sociedad Dominicana de Cirugía Bariátrica y Metabólica emitió un comunicado. Todo está publicado. Es decir, que eso para todas las sociedades médicas ha sido un agravio sin precedente. ¿Es cierto que a usted no se le informaron que usted se enteró por la prensa? Cuando lo publicó este muchacho de Panorama, ¿cómo me llama? O'Neill. Kelvin. Ah. O'Neill. Yo no sabía eso. Yo fui al hospital, le digo, yo fui al hospital el lunes, rondamos y me entré a una cirugía que teníamos ahorita te voy a enseñar la foto, de un tumor que sacamos localmente avanzado, y salí como a la 1:30, me fui a hacer mi trabajo profesional privado. El martes entonces regresé al hospital, hice ronda, el subdirector me dijo, yo quiero hablar contigo. Me cogí para allá y cuando llego entonces me entero. Pero ya eso tenía 1 día y medio circulando. Sí, que lo sabía todo el mundo.
Y a mí Menos usted. Menos yo. Claro. Doctor, imagínese que esa cámara que está ahí, que la tiene Ariel, es el presidente Luis Abinader. Hoy Día Mundial de la Salud. Presidente Abinader está con usted aquí al frente. ¿Qué usted le diría en el tenor de lo que estamos hablando, de las falencias que hay en el sistema de salud dominicano y sobre todo con lo que ha pasado con usted en estos días? Bueno, señor presidente de la República, el sector salud, hoy, en el Día Internacional de la Salud, le solicita que por favor oriente el gasto, que es poquísimo, pero aún siendo poco se pueden hacer cosas mejores, que oriente la salud hacia un servicio digno, tecnificado, pero sobre todo con humanización en el servicio. Concreto, ¿verdad? Y en Claro. la misma línea que ha... Claro, yo tengo otra duda, porque Luis dio en el clavo con una de las preguntas que yo tenía, que era el tema de los haitianos, ¿verdad? Aquí se va a poner como una especie de oficial de cumplimiento migratorio, que no sé cómo va a ser la En los dinámica. hospitales, en los hospitales. En los hospitales, que no lo tenemos para la menor embarazada, ¿verdad? Porque No. la menor embarazada llega, pero nadie tiene ningún control. Y, No, es, y mira, es un delito. Mira lo que ocurre. Ajá. Nosotros tuvimos 17,000 y tantos embarazos en adolescentes y menores. ¿17,000 en dónde? ¿En el Marcelino? Aquí. A nivel nacional. Sí. Ah. Eso, ¿qué significa eso? Que ya hay una ley que prohíbe el matrimonio en menores. Ujú. ¿O no es así? Sí. Claro. Porque antes, ¿qué se hacía? Tú con 40 años embarazabas a una menor y te casabas con ella. Ujú, ujú. Ya se susanó. Pero a esa menor le daban una cédula. Y entonces podía ejercer el derecho al voto porque ya se había casado. Sí. Entonces yo entiendo que si hay una La ley emancipación. exacto. Si hay una ley que ya prohíbe eso, eso debe ser un delito perseguido. Y nosotros debemos, cuando llega una menor embarazada, una adolescente, no solamente pasarla al departamento de adolescentes, que pertenece al departamento de alto riesgo, por el no desarrollo de los órganos genitales femeninos en el momento del embarazo. Entonces, también hacer una notificación al Ministerio Público para que haga una acción. Ujú. Porque te voy a decir una cosa. Un niño teniendo otro niño, usualmente lo que ocurre es que esa muchacha que está con este individuo, que yo creo que la ley hay que profundizarla, es decir, si el embarazo surge entre dos adolescentes, hay que orientar eso y darle protección a los 3 niños, a los 2 que procrearon y al niño, a la nueva criatura que viene en formación. Ahora, pero si yo tengo 50 años, embaracé a una muchacha de 15, señores, hay que hacer algo conmigo. Ujú. Sí. Y yo estoy de acuerdo. Aquí lo tuvimos al Y yo doctor estoy de Willy, le acuerdo preguntamos. que si la diferencia es de más de 10 años, Ujú. haya un delito penal. Yo estoy de acuerdo. Totalmente. ¿Por qué? Porque se utilizan mecanismos que a nivel del subdesarrollo todavía no tenemos control. Mecanismos, y eso usualmente ocurre en madres que no están en un núcleo de la fortaleza familiar. Y entonces eso se usa como ícono para el abuso. Y yo creo que si nosotros comenzamos a buscar, no a subsanar, sino que esto aquí tiene un agujerito o una cremita, y entonces voy a hacer un parche, sino veamos por qué se están haciendo los agujeros. Yo siempre he creído como médico que si tú no vas a la base, a la causa, por más terapéutico que tú seas, siempre va a tener. Es como que tú tiene pasto en el patio de tu casa. Cada 15 días tú tienes que hacerle un mantenimiento, se vuelve un monte. Pero si quita el pasto y pone cemento, a los 15 días tú no tienes que ir a cercenar ese pasto. Entonces yo creo que siempre debemos ir y buscar la raíz del asunto para llegar al problema. Y entonces comenzar a subsanarlo. Mientras estemos creando, ¿no?, centros de atención y no se esté buscando la causa, yo creo que el problema, lejos de mejorar, se va a ir creciendo porque ahora tienen comodidad.
Me dicen, hay buena referencia suya, que hay Elías. gente escribiendo del doctor González que me operó, que usted tiene una clínica privada, trabaja en una clínica privada Sí, también, en 2. que usted ha dejado su clínica para ir al hospital a operar. La dejo siempre y no voy ahora porque me lo prohibieron. Ay, Tenía para 23 ayudar a la años, gente. Tenía 23 años haciendo eso en Oigan en el bien. hospital de Yamasá. Oigan bien, que Y ahora dejó su clínica privada tengo que traérmelo para el Marcelino o al Gautier, porque ya no me permiten allá. para Doctor, usted habló acerca de las falencias, que son enormes, las que tiene el Servicio Nacional de Salud, pero ¿cuáles avances o cuáles cosas positivas ha tenido o tiene, si las hay, el Servicio Nacional de Salud que ha avanzado en este periodo? Es que los indicadores te dicen que no hemos avanzado. Tú tenías un Servicio Nacional de Emergencia, de conexión de emergencia, el DEA, que funcionaba. El tiempo estimado de espera era 1 hora y 32 minutos. Esos son 92 minutos. Ahora el tiempo estimado de espera es de 4 horas o ninguna. La mayoría de los pacientes se les pierde la cita porque el sistema de traslado no funciona. O ellos se desesperan y llaman a una ambulancia privada. No tenemos logros en este... En eso desapareció. Pero otra cosa, ya no llegan pacientes que salen huyendo con él en un motor porque se cansan de esperar el 911, lo llevan con lesiones en la pierna. El paciente va sin conciencia y va arrastrando la pierna. Yo no creo que el presidente de Abinader conozca de esos detalles. ¿Y cómo no lo va a saber? Son detalles sombríos y tenebrosos. ¿Cómo no lo va a saber? ¿Usted Que cree el que lo 911 está casi sepultado. Eso es... No, eso lo sabe el país. Eso tiene que saberlo. Porque Pero en ese nivel de detalle. pero nada más tú tienes... no, mira, son yo unas lo invito a declaraciones ustedes a que vayan A la emergencia. a cualquier emergencia a grabar en qué llegan los pacientes. Y la nueva flotilla Sí, que se siguen compró llegando de- antes y eso no existía. El 911. paciente, a ti te daba un accidente cuando el 911 no funcionaba. Hay un Y la tema. gente esperaba fielmente eso, porque Sí. primero llegaba una patrulla motorizada mixta, una avanzada del 911 con paramédicos para ir estabilizando eso, una avanzada de la policía por si había algún problema, y luego entonces llegaba la ambulancia. Pero yo estaba en constante comunicación. Ya Nada de eso funciona. Espérese, usted veía a los motorizados del 911 que te pasaban en los semáforos volados cuando había una emergencia y llegaban adelante. Dígame si usted ve alguno. Yo tengo mucho que no veo. Ahora que usted se Yo- refiere realmente. de No lo sí. vemos porque eso desapareció. Estamos mejorando. Lo que pasa es que no lo queremos ver. Cierro con esta pregunta, doctor. En el tema de los accidentes de tránsito, las intervenciones quirúrgicas y los partos, entre otros, un factor predominante, preponderante es la sangre. ¿Cómo estamos a nivel de salud? Porque aquí hicimos un Yo te análisis. puedo decir. Hicimos un análisis nosotros sobre el tema de la sangre. Sé que el Marcelino está desarrollando su propio banco de sangre ahora, sin embargo, pero teníamos uno. había uno ya. El banco de sangre del Marcelino Vélez Santana funcionaba de forma tal que yo, que soy donante, me sacaba sangre ahí. ¿Y qué pasó con ese? Eso se abolió en estos 5 años. Pero yo te puedo decir una cosa, el Marcelino Vélez Santana tenía 5 años con hacer una endoscopía y usted lo sabe, si usted Claro. y qué eso pasó? se entregó haciendo 27 colonoscopías por día en el 20. Que retrocedimos, pero todavía el Marcelino Vélez Santana no tiene un colonoscopio hace 5 años. Y no el servicio Dono 1, el Servicio Nacional de Salud. ¿Dónde lo llevó? Dígame si no lo dono. No. Te puedo decir que por gestión directa del director, ya agotado, de yo decirle, doctor, cirugía depende en gran parte de los estudios diagnósticos endoscópicos. Nosotros tenemos 5 años. No podemos dar eficiencia en el servicio cuando tenemos una falencia en diagnóstica. ¿Entiendes? Entonces, que incluso el paciente que llega con un sangrado digestivo alto, nosotros no podemos intervenirlo porque tenemos que tener un punto, debemos saber hacia dónde vamos. ¿Entiendes? Entonces, son cosas, pero usted puede ir allá al hospital Claro. y ver que hemos cambiado el sistema artificial de aire acondicionado por abanico frente a la cama. Entonces, eso es mejor. Eso no es mejor. No hay orientación en el gasto. No hay orientación en el gasto. Y eso significa Pero eso que es por la gerencia del hospital o por la disposición del Servicio Nacional de Salud.
la gerencia del SNS, que maneja el Servicio. 66% del presupuesto que el gobierno, el presidente Luis Abinader, destina en buena calidad al sector público, no tienen gerencia porque no están orientados en el gasto. El gasto no está orientado en mejorar un solo índice de hospitalización. Bueno, Un solo índice de hospitalización. No está orientado a mejorarlo. Y yo digo, vamos aquí, vamos, demuéstrenmelo. Digan, mire, nosotros mejoramos el índice de hospitalización porque el hospital de Cutupú, que tenía 6 camas por sala, lo pusimos de 1 y 2 salas. Eso no existe. Eso desapareció. Desaparecieron los climas artificiales y ahora lo hemos cambiado por abanico. Desapareció el control del ingreso a los hospitales, porque ya tú puedes llevar tu sábana. Es un arbolito que hay en las salas. Antes eso no ocurría, porque en el hospital no permitíamos que los pacientes llevaran sábana. Le daban una frisa. Por la contaminación. Por ¿verdad? la contaminación, y no solamente la contaminación, lleva mugre, cucaracha y Doctor. cosas que no tienen que estar en el hospital. bueno, doctor. ¿Entiendes? Y todo eso era un plan estratégico que se hacía con controles. Ahora mismo yo en el mismo hospital me he convertido en guardián porque allá no se permitía que usted entrara en despojo. Si usted encuentra un individuo con los pantalones agarrados aquí para que no se le bajen, a media nalga con los pantaloncillos afuera, y tengo que decirle al guardia, pero tú no estás viendo eso. Pero si eso ocurría, metían al guardia preso en la gestión pasada. Y hay un total abandono, porque yo le puedo decir una cosa, cuando el gato está de vacaciones, Los ratones hacen fiesta. si tú no tienes un director nacional que te diga, esta es la línea que llevamos en dirección a la administración hospitalaria, ¿cómo tú vas a hacer? Doctor, Si no tenemos plan estratégico, porque no se nos exigen resultados. mire, gracias, de verdad que interesante esto. Hoy Día Mundial de la Salud, desde 1950. Me sí. permiten. Pero el doctor ha dado en la llaga con varios puntos y es importante. Y no solamente hablamos del Hospital Marcelino Vélez Santana, estamos hablando del sistema sanitario nacional y la situación que hay con el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y con la rectoría del sistema de salud, que es el Ministerio de Salud Pública. Nosotros agradecerle. Un segundo, me está pidiendo el doctor, un segundo. Sí. Trabajadores del Sistema Sanitario Nacional. Hoy es Día Internacional de la Salud. Lamentamos que nos encontremos en una etapa crítica del servicio público a nivel nacional en República Dominicana. No obstante a eso, mejores tiempos vendrán y no todo está perdido. Aún así, felicidades en tu día, trabajador de la salud. Bueno, ahí lo tiene usted, el doctor Rafael González, médico cirujano laparoscópico y secretario de salud del Partido de la Liberación Dominicana, con nosotros este día. Gracias a ustedes, mañana a primera hora. Bye, bye.